Estamos en Fisioterapia Íntegra y yo soy Clara Hernández Peláez, ¿sí? Facilitadora de herramientas que integran tu mente, tus cuerpos, tu espíritu. ¿Sí? Somos un grupo de personas dedicadas a la salud mental, física y atendiendo de manera profesional, con confidencialidad, respeto, ¿sí? Y paciencia. Nuestros valores: respeto, amor, honestidad y responsabilidad. Esto es lo que nosotros hacemos en Fisioterapia Íntegra. Muy buenas noches. Pues fíjense que hoy tenemos algo que a mí me gusta mucho. Me emociona, me anima, porque el tema de hoy es dolores de cabeza. ¿Por qué dolores de cabeza? Porque yo he visto, por ejemplo, ahorita muchas cosas en mucha gente que sus dolores de cabeza son intensos y que no saben. Por ejemplo, llegó con nosotros buenas noches, mi amor. Y llegó uno de mis pacientes y me dice, fíjate que yo siempre tengo que tener tapada la cabeza y por ejemplo, si yo salgo, si yo duermo, si yo salgo tarde, mi dolor de cabeza, hola Vicky, buenas noches a toda Jenny, sobrina Yorlis Alma. Ajá, entonces, cuando él empieza a decirme todo esto, y él dice, yo duermo con gorra, yo ando con gorra, y es porque siento que se mete el frío al cerebro, ¿no? Y entonces yo le digo, vale, muy bien, vamos a revisar. Hola, Sonia. Entonces, Betty, muy bien, gracias chicos, buenas noches. Entonces empezamos a trabajar con él y empiezo a revisar los huesos de su cabeza. Él tuvo caídas o golpes. Generalmente, cuando nosotros tenemos alguna caída, un golpe, alguna situación de contusión o diferentes cosas, por ejemplo, en el caso, ustedes saben que yo tuve un accidente, entonces yo tuve una fractura de cráneo. Entonces perdí la memoria, porque aquí se aloja la memoria inmediata. Yo perdí la memoria por 9 años. Entonces, así sucedió en diferentes ocasiones. Entonces, por eso yo les decía, sí, claro, claro que sí. Entonces, yo empecé con dolores de cabeza y muy intensos. Los dolores de cabeza a veces son tan intensos. Hola, Elsita. Mi dolor de cabeza era tan intenso que el mismo cerebro, como ya no aguantaba, me dopaba, me hacía que me dormía, que mis reflejos no fueran lo mismo. Mi cabeza estaba tan mal que se calentaba tremendamente, ¿no? Se calienta. Yo les digo, mira, por ejemplo, vienen pequeñitos y tienen problemas. Buenas noches, ¿sí? Este, entonces empiezan a sudar la cabecita, se calienta tanto. La mía se calentaba que le echaba yo agua con hielos y sonaba como una plancha caliente, ¿no? Entonces, eso ocurre también y ocurre con los bebés, con los adultos, cuando hay golpes, cuando hay contusiones, cuando se abre, incluso los huesos de la cabeza se abren. ¿Sí? Por ejemplo, se abren en el parto con una mujer que está pariendo, es tanto el esfuerzo y tanta eh, pues el esfuerzo que hace al tener al bebé, al sacar a ese bebé, que sus cerebros, todos los huesos de hecho se abren, pero principalmente los de la cabeza. Por eso nos dicen a veces, ustedes tienen que cubrirse la cabeza cuando salen, porque hay que cerrar incluso la cabeza, hay que cerrar los huesos. Hay que, por ejemplo, te les decía los bebitos cuando nacen, sus cabecitas, sus huesitos se ensamblan, porque es muy pequeño el orificio vaginal por donde ellos nacen. Entonces los huesitos muchas veces se ensamblan y nos queda la mollera, porque la mollera nos queda porque están abiertos los huesitos de la cabeza. Entonces eso se va endureciendo, se va formando con el paso del tiempo, año, año y medio. Y entonces dicen, ay, es que se le siente la mollera caída, que se siente hundida. Muchas veces así se quedan los bebés, muchas veces decía mi abuela, chacualean, sino que hacen como cuando chupan y succionan la lechita, hacen ruido con su boquita. Entonces muchas veces
es todo esto en la cabeza, nos ocasiona diferentes problemas. Por ejemplo, con los bebés yo les decía, se te calienta la cabeza, te da temperatura interna, hay que darte medicamento. Hay que atenderlos. Yo les digo, besen a sus bebés, bésenlos porque acérquense a sus hijos, a su familia. Cuando ellos se acercan, dicen, ahorita no es temporada de besos. Bueno, escúchenlos, huélanlos, porque huelen raro, huelen diferente, están calientes, sí, y es su aliento generalmente lo que está más caliente. Entonces, ¿qué eso quiere decir? Que sus huesitos están abiertos, que sus huesitos no están en su lugar, que tenemos problemas. Muchas veces la gente dice, es que me tomo una pastilla para el dolor de cabeza, es que una pastilla más fuerte para el dolor de cabeza, es que esta pastilla sí te va a quitar el dolor de cabeza, es que esta persona tiene migraña y va a tener y tiene un dolor de cabeza. ¿Qué ocurre? Que muchas veces dejan que esto ocurra y no es así. Nuestro cuerpo cuando duele, cuando se calienta, cuando no está bien, es que nos está avisando, duele, hay temperatura, hay calor, hay frío. Nos está avisando nuestro cuerpo, no estoy bien en este lugar. Entonces hay que tomar las medidas necesarias. En el caso de nuestra cabecita, yo les diría, cierren los huesos de la cabeza. Hay diferentes cosas. Yo cuando las tengo lejos, que no puedo hacerlo, porque yo tengo pacientes en Estados Unidos, en diferentes lugares, en Cuba, en Venezuela, en España. Esas personas me hablan y desde lejos les digo, oye corazoncito, hace esto, y yo no lo puedo hacer, yo te voy a apoyar desde aquí, pero tú lo vas a hacer físicamente hasta allá. Entonces, si ustedes no se encuentran a lo mejor tan lejos, pero no se encuentran en condiciones, háblenme, pongámonos de acuerdo, yo los puedo orientar para que hagan lo que necesiten hacer. Los dolores de cabeza no son porque sí. Quiere decir que algún área no está bien. Ya les hablé de los pares craneales. Entonces, cuando esos están movidos, presionados, nos duele la cabeza, nos da parálisis, etcétera. Estábamos hablando también de la respiración. Hola. Entonces, muchas veces vienen y están el tabique desviado, la nariz chueca, se ve desviada la nariz hacia un lado o hacia el otro, o se ve hay bebés que nacen y que como están encajados en la pelvis durante el embarazo, que sus naricitas y se ven chatitos y su tabique está hundido, su nariz, hola, su naricita no está muy pegada, no está en su lugar. Entonces yo acomodo la nariz, acomodo el tabique para que las personas puedan respirar, para que los bebés puedan respirar. Me ha pasado en estos últimos días que llegan bebés y que no pueden respirar, que tienen que soltar el pecho o la mamila para poder respirar, porque no pueden comer y respirar, porque no pueden inhalar por la nariz. Entonces hay que acomodar ese tabique, hay que acomodar esa nariz para que para que ellos puedan respirar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que acomodarlo. Yo los acomodo, vienen, los acomodo. Si ustedes me traen a los bebés, yo los voy a acomodar de todo, de espanto, de todo. Hay pequeños, como ahorita se presentó una pequeñita que está convulsionando. Entonces quiere decir que no tiene temperatura externa, no tiene una serie de cosas. Pudo haber sido una caída, puede haber sido el que desde el momento de nacer también tuve un pequeñito que convulsionaba y era intolerante a la lactosa, a la leche, hacía que convulsionara. Entonces hay diferentes cosas. Yo cuando sí no puedo les digo, mira, mejor llévatelo, haz esto, haz aquí, eso necesita una cirugía, lo que se necesite. Hay que reconocerlo y hay que verlo. Entonces, ahorita yo les digo esto, el dolor de cabeza les avisa algo. O no están oxigenando, o no están tomando agua. Cuando una persona está muy enojada, ofrézcanle agua. ¿Por qué? Porque su cerebro está seco, por eso está enojado.
Cuando alguien es muy enojón, denle agua. Seguramente no toma agua. Entonces el cerebro no se hidrata y entonces le duele la cabeza y está de malas. O escucha los ruidos muy fuertes, ¿sí? Entonces, el dolor de cabeza puede ser por muchas causas, puede ser por muchas razones, pero hay que acomodarlo. Hola Adelita, hola Lisette, ¿sí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, no toman en cuenta todas estas características, no vamos a sentir ese dolor de cabeza, no vamos a sentir, eh, ¿cómo les diré? Se siente ansiedad, se siente miedo, angustia, desesperación cuando nosotros tenemos el dolor de cabeza. Y muchas veces es falta de oxígeno, muchas veces es que están abiertos los huesos, es que hay algo que no está bien, ¿sí? También he tenido pacientes con cáncer en el cerebro, tuve un familiar con un tumor en la silla turca, ¿sí? Que es la hipófisis. Entonces, hemos tenido muchas cosas. Yo les digo, hay que poderse, hay cosas que son cirugía, hay cosas que no, y de todos modos hay que acomodar. Un dolor de cabeza, no lo dejen. No se tomen una pastilla, ni una más fuerte, ni una más fuerte, porque puede que estén retrasando algún problema o alguna situación que pudiera resolverse de manera sencilla y que por postergarla y postergarla cuesta más trabajo solucionarla. Entonces yo les pido, por favor, no se dejen llevar de que es que sí, es que yo me tomo una pastilla, dos pastillas. Esta su servidora me tomaba 6 sucroles juntos para poderlo hacer cuando yo estaba muy enferma. Entonces tampoco era bueno, tampoco es bueno. Entonces, por favor, no hagan cosas que no deban hacer. Busquen, si no quieren venir, pues busquen en otro lado, pero no dejen que el dolor de cabeza pase desapercibido o que tomen medicamentos cada vez más fuertes, ¿sí? Hay pastillas excelentes para la migraña. Yo me acuerdo que nos vendían unas muy, muy buenas, pero muy, muy fuertes. Entonces, piénsenlo antes de hacerlo. Tomen agua, coman bien, ¿sí? Y revisen sus cosas. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes tienen, yo les decía ahorita el otro día, alguien se pegó, llegó y se chocó porque no tenía el cinturón de seguridad puesto. Entonces llegaron, lo chocaron y le dio volteretas el carro. Entonces él sin el cinturón de seguridad, su cabeza rebotó. Entonces él llegó con una fractura de cráneo y llegó muy, muy, muy mal. Le dijeron en el hospital que no había nada que hacer porque la cabeza no se enyesa. Uh-huh. Y entonces, como a mí también me dijeron lo mismo. Entonces yo les digo, hay que atendernos. No lo dejen pasar, por favor. ¿Sale? Y también estaba yo acordándome de una amiga que ella, pues yo les digo, tengan todas las precauciones, porque por ejemplo, el que era su prometido en ese momento, se fue de viaje porque se iban a casar y entonces querían tener un poco más de dinero y se lo llevaron en un tráiler, se quedó dormido y lo mandaron no a la caja, no a la cabina, sino a la caja del tráiler. El tráiler se voltea, se cae, él rebotó para todos lados y ahí quedó. Entonces debemos tener cuidado, corazones. Pensemos, cuidémonos, ¿sí? Hagamos las cosas de la mejor manera, hagamos de las cosas bien. Uh-huh. Y cuídense, los dolores de cabeza no son sencillos. El dolor en la nariz, por ejemplo, algo que también nos ocasiona muchos problemas, como les decía, es la mollera caída, que entonces también ocasiona muchos problemas y dolor de cabeza, que se calienten las meninges, que se caliente el cerebro, y entonces eso nos ocasiona diferentes cosas. Les pido por favor, gracias, que tomen atención, que tomen nota de todo esto. ¿Vamos? Bueno, pues entonces ahorita vamos a abrir la página de Esencia de lo Divino. Yo creo que ya para el jueves ya tenemos abierto de todo esto en YouTube y ya vamos a poder transmitir en YouTube en vivo y también aquí de Fisioterapia Íntegra en vivo en YouTube. Entonces, en eso estamos trabajando para hacerles una mejor transmisión, para hacerles diferentes cosas. A mí en este caso a veces me gustaría enseñarles
otras cosas y hacerlas de diferente manera. Entonces, los esperamos. Acuérdense, estamos aquí, Manuel y yo estamos trabajando y vamos a estar aquí a sus órdenes, ¿sí? Entonces, los quiero mucho, cuídense más. Recuerden, los dolores de cabeza no son cosa sencilla, hay que atendernos y hay que cuidarlos, ¿sí? Por favor, usen cinturones de seguridad. Por favor, no manejen dormidos, no manejen cansados, porque muchas cosas ocurren en esos momentos. Entonces yo les voy a pedir, yo por ejemplo, si voy manejando y tengo sueño, me estaciono, procuro buscar una gasolinera, me estaciono y me duermo. Y cuando despierto puedo volver y no, porque lo de menos es que me pase a mí un accidente, porque yo lo estoy provocando. Pero siempre ocurre con las demás personas y dañamos a los demás. No dañemos a los demás. Cuidemos a los demás. Tienen una familia, tienen un padre, una madre, una esposa, unos hijos, no lo sé, algunos hermanos, ¿sí? Entonces les pido que tengan cuidado, que se cuiden, que estén aquí y que pongan todo lo que esté de su parte para hacer las cosas de la mejor manera, ¿sí? Bueno, pues creo que por hoy es todo. Estamos aquí, los esperamos en Esencia de lo Divino, en Fisioterapia Íntegra. Estamos José Manuel Hernández Leal, está Jennifer Reyes, que es la psicóloga, y está Luchita, que es la que los enseña a orar. Y está su servidora, Clara Hernández. Estamos a su servicio y para dar lo mejor de todos y cada uno de nosotros. Entonces, aquí los esperamos. Cuídense mucho. Bendiciones.